El mármol blanco del suelo reflejaba las luces del techo como si fuera un espejo caro. Cada rincón de aquella oficina estaba pensado al milímetro: la mesa de cristal templado, las sillas de cuero, las plantas perfectamente cuidadas, y ese perfume suave, carísimo, que impregnaba el ambiente sin que nadie supiera de dónde salía. Mariana entraba con paso firme, tacones precisos, mirada que no se desviaba. Sus empleados se apartaban no por miedo, sino por respeto. Ella era de esas mujeres que no necesitan levantar la voz para imponer autoridad. Bastaba un gesto, una pausa en la respiración, para que todos supieran que habían cruzado una línea. En ese universo controlado, ella lo tenía todo: en poder, dinero, influencia, y a un hombre que, desde afuera, parecía formar parte del decorado. Mauricio, su marido, aparecía solo en eventos, con el traje que ella le había elegido, la sonrisa que había practicado frente al espejo. No era un socio, era una figura decorativa. Y a Mariana eso nunca le importó, porque ella creía que él estaba ahí por amor por ella, aunque últimamente sus ojos ya no la miraban igual. Las cenas eran más cortas, los silencios más largos, y cuando entraba a su despacho sin avisar, él ya no la seguía con esa mezcla de deseo y orgullo de antes. Pero Mariana no quería pensar en eso, no todavía, porque en su vientre algo nuevo crecía en un secreto, un milagro inesperado. Y ella lo guardaba con la ilusión tonta de dar la noticia en la próxima junta frente a Etudus, como una emperatriz que anuncia a su heredero. No sabía que ese mismo anuncio sería el principio del fin. El día de la junta, Mariana se vistió de blanco, no por inocencia, sino por poder. Esa blusa sin una sola arruga, ese pantalón impecable que caía perfecto hasta los tobillos y el cabello suelto, domado con paciencia. Era su forma de decir: aquí mando yo. Entró a la sala de conferencias y todos se levantaron, incluso Mauricio, que esa mañana ni la había mirado. Tomó su lugar al frente, proyectó las cifras, habló de expansión, de liderazgo femenino, de innovation, y justo antes de cerrar, dejó caer la bomba con una sonrisa suave y para cerrar con broche de oro: quiero compartir una noticia personal. Estoy embarazada. Hubo aplausos, miradas emocionadas, murmullos cálidos en todos, menos él. Mauricio la miró apenas 2 segundos. Parpadeó lento, luego apartó la vista como si nada. Mariana sintió un escalofrío, una punzada que no tenía que ver con el embarazo. Esa noche, en casa, él no dijo ni una palabra, ni felicidades, ni cómo te sientes, y eso desde cuando solo silencio. Él comió frente al televisor, como si no hubiera pasado nada, y cuando se acostaron, le dio la espalda. Ella pasó la mano por su vientre, todavía plano, todavía secreto para el mundo. Es solo el shock, se dijo. Le va a pasar, pero no le pasó. Y al día siguiente, cuando revisó su agenda, notó otra ausencia más en la columna de Mauricio. Ya no era una excepción. Era patrona y los gestos. Los gestos ya no mentían. En los días que siguieron, Mariana se convirtió en espectadora de su propia vida. Observaba cada gesto de Mauricio como si fuera una película ajena, cómo hablaba por teléfono en voz baja, cómo borraba el historial del navegador, cómo salía del cuarto apenas sonaba un mensaje. Una noche, mientras él dormía, tomó su celular. La contraseña seguía siendo la misma, y eso la sorprendió. Se confía demasiado, pensó. Dentro encontró una carpeta de fotos ocultas, una mujer rubia, de sonrisa fácil y ropa ajustada, posando con un vestido que Mariana había visto en su propio closet meses atrás, cuando desapareció una prenda y pensó que la tintorería la había perdido. Pero no fue eso lo que más le dolió. Fue el chat, una conversación reciente. ¿Ella y el bebé? Ela, no te preocupes, no va a pasar ante, lo juro, solo dame tiempo. A Mariana sintió el estómago contraerse. El aire dejó de entrar. Se apoyó en la pared, intentando entender si lo que acababa de leer era real. El mensaje siguiente la congeló por completo. Hácelo desaparecer, Moy, o te pierdo yo. Mariana soltó el celular como si quemara. No era celos lo que sentían, era miedo. Miedo real por su vida, por la de su hijo, y por primera vez entendió que estaba sola en esa casa. Verdadera sola. Al amanecer,
Mariana se sentó en la terraza con una manta encima y el celular temblando entre las manos. No había dormido. El mensaje seguía ahí, como una daga clavada en el pecho. Pasó horas repasando cada palabra, preguntándose si había leído mal, si había malinterpretado el tono. Sí, si aún podía haber una explicación, pero no había forma de justificar eso. A las 7, él bajó con su habitual camisa planchada, colonia costosa y cara de hombre normal. La besó en la frente como si nada pasara. Mariana tragó seco. «Tengo turno con el obstetra», dijo ella, sin mirarlo. Mauricio se detuvo en seco, levantó la vista. «¿Hoy?», preguntó, fingiendo sorpresa. Ella asintió, él sonrió con esa sonrisa de siempre, pero algo en sus ojos se torció. «Claro, te acompaño». La forma en que lo dijo no la tranquilizó. Fue tan rápido, tan fácil, tan calculado. El desayuno quedó intacto, a ninguno comió. El silencio entre ellos era denso, pegajoso, como si el aire tuviera peso. En el trayecto al hospital, Mariana miraba por la ventana, fingiendo normalidad. Mauricio puso música suave, su mano tocó la de ella sobre el asiento, y durante un segundo, Dudón quiso creer que quizás todo era un malentendido, que el mensaje no significaba eso, que él no sería capaz. Pero entonces recordó esa frase, «hacelo desaparecer», y algo en su pecho se cerró. La clínica era privada, impoluta, con paredes blancas y recepcionistas amables que sonreían como si nada en el mundo doliera. Él entregó los documentos. Firmó papeles. A Mariana no preguntó. No quería saber que había firmado solo. Sentía frío, un frío que no venía del aire acondicionado, sino de adentro, como si el cuerpo ya supiera lo que estaba por venir. La llevaron a una sala. Le dijeron que era un chequeo de rutina. Mauricio le acarició el rostro antes de salir. «Estoy aquí», murmuró. Y entonces cerró la puerta. Cuando los médicos entraron, ya no había ternura. Todo fue rápido, mecánico, luz blanca en los ojos, preguntas técnicas, instrucciones secas. Mariana empezó a decir «no entiendo», pero ya le habían puesto la vía intravenosa. Intentó levantarse a una enfermera, la sujetó y en ese momento lo supo. Lo supo por el temblor en sus piernas, por la forma en que el corazón se le aceleró. «Estaba ocurriendo, Ann, por favor». «No», alcanzó a decir. Nadie respondió. Alguien susurró algo que no entendió ahí, y luego silencio. Un silencio más denso que cualquier sonido. Su cuerpo se estremeció. Sintió que le arrancaban algo que era suyo, algo vivo, algo que había soñado. Y en medio de ese silencio, Ann creyó oír un llanto breve, ahogado, que se apagó como si lo hubieran borrado del mundo. Cuando despertó, estaba sola, en una camilla metálica, la luz aún encendida, la sangre seca en la sábana, y sobre la mesa, el collar de diamantes, si notan como un gesto final de desprecio. El sonido del reloj era lo único que llenaba el cuarto tic-tac. Cada segundo golpeaba en la cabeza de Mariana como una cachetada muda. Seguía en la camilla, con los ojos abiertos, sin lágrimas. Había llorado antes, mucho antes. Ahora ya no quedaba nada, solo el juco. Ese hueco que no era físico, sino algo más profundo. Como si le hubieran sacado el alma y dejado el cuerpo funcionando en piloto automático. Se incorporó con dificultad, sintiendo una punzada aguda en el vientre. No había nadie. Ni médicos ni enfermeras. Ni Mauricio, solo la bata sucia, el collar caro y una carpeta con su nombre. No la abrió Ann, no le importaba. Caminó descalza hasta el baño del pasillo. Cada paso era una humillación más. Se miró al espejo y no se reconoció. Tenía el rostro gris, los labios sin color, los ojos vacíos. En la frente aún quedaba la marca de la cinta del suero. Y de pronto, sin decir palabra, se arrancó el collar del cuello y lo dejó caer en el lavamanos. No hizo ruido. Solo se quedó ahí, mirándolo, como si esperara que alguien apareciera y le diera una explicación. Pero nadie vino a buscarla. Y fue en ese instante, justo ahí, que algo dentro de ella cambió. No fue fuerza, no fue rabia. Fue un tipo de claridad nueva, fría, dolorosa, mortal. Salió del hospital por su cuenta. Caminó por la calle como una sombra,
con la ropa que le habían dado, esa bata larga y un abrigo prestado. Llamó a un taxi, sin mirar al conductor, subió. Dijo su dirección con voz neutra y no cruzó palabra. En casa, la espera era peor. Todo estaba intacto, a la copa sobre la mesa, los papeles de la empresa, su perfume en el aire, pero ella ya no era la misma que había salido esa mañana. Se metió al baño, se desvistió y se quedó bajo el agua por más de 1 hora. No lloró, no habló, solo respiraba. Fuerte, lento, como si cada inhalación fuera una forma de volver. Al salir, se puso un pijama negro. Eligió ese color sin pensarlo. No por moda, por Luton, no por el bebé. Por ella misma, esa noche durmió sola. Mauricio no volvió, no llamó. Y ella tampoco quiso saber, porque en el fondo ya lo sabía todo. Pasaron 3 días sin una sola palabra, ni una llamada, ni un mensaje. Mauricio no volvió a pisar la casa. Mariana, en cambio, no salió. No contestó correos, no atendió a nadie. El celular lo dejó apagado en un cajón. Las luces de la casa se quedaban encendidas hasta el amanecer, pero no por actividad, sino por puro olvido. Ella se movía como un fantasma de la cama al sofá, del sofá a la cocina, sin hambre, sin voz, no comía, no lloraba, no pensaba. Solo recordaba, una y otra vez, como si fuera un castigo en el momento en que él cerró la puerta de la sala. El tacto helado de las manos médicas, ese silencio final. Cada recuerdo era un cuchillo que no cortaba de inmediato, sino que se hundía lento, girando. Al cuarto día, se obligó a vestirse negro otra vez. Se miró al espejo y lo evitó a la vez. Bajó a la cocina, preparó café, pero no lo bebió. Se sentó en la mesa del comedor, donde tantas veces habían comido juntos, y ahí, con la taza intacta, empezó a escribir. No cartas, no reproches. Un plan. Tenía una carpeta secreta que usaba solo para emergencia. Información confidencial, acceso a cuentas, registros, copias de correos que nadie debía ver. Mariana no era solo una CEO por el título. Era inteligente, meticulosa, prevenida. Siempre supo que los imperios se construyen con previsión, pero también se destruyen igual. Durante horas organizó pruebas en las transferencias, los mensajes guardados, las fechas, los movimientos sospechosos. Entró al servidor del hospital, a través de un contacto personal, y descargó un informe que nadie había querido mostrarle. Allí estaba todo, el procedimiento, la autorización, la firma de Mauricio, La firma que ella nunca puso a Mariana no parpadeó. Imprimió copias, numeró páginas, ordenó los documentos en carpetas negras. Al terminar, llamó a su abogada personal. Solo dijo 3 palabras, is, sin, rit, y colgó. En el día que volvió a la oficina, nadie la reconocía del todo. Traía el mismo porte, la misma ropa impecable, pero algo en su mirada se había endurecido. Ya no estaba la chispa de antes, esa energía imponente que hacía temblar salas enteras. Lo que traía ahora era otra cosa, frialdad, determinación, muerte emocional. Subió en el ascensor sin saludar a nadie. Al llegar a su piso, las secretarias se pusieron de pie como de costumbre, pero ella no se detuvo. Cerró la puerta de su despacho y se quedó ahí, en silencio, mirando la ciudad desde el ventanal. 32 pisos de distancia entre ella y el mundo. Sacó las carpetas, las alineó sobre la mesa, respiró profundo. Ese día, convocó a una reunión con el board completo. A algunos no los veía hace meses. Cuando llegaron, no hubo introducciones. Solo una frase. Hoy sabrán por qué esto ya no es solo una empresa. Encendió la pantalla. Proyectó imágenes, correos, chats. Mostró la transferencia de la joya, los documentos del hospital, la prueba de que todo fue premeditado. Habló sin titubeos. Ni una lágrima, solo datos, pruebas, silencio entre cada frase. Los rostros frente a ella iban cambiando. Pasaron de la sorpresa al horror y luego a la rabia. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Ella cerró el dossier. Con esto, procedan como crean conveniente. Yo ya hice lo que debía. La noticia corrió como fuego en campo seco. Al día siguiente, Mauricio fue convocado por la junta. Pensó que era un asunto menor. Llegó sonriendo,
saludando con su falsa cordialidad, vestido como siempre, sin imaginar lo que le esperaba. Cuando le leyeron las acusaciones, su rostro cambió. Intentó negar, balbuceó excusas, culpó a Mariana de inestabilidad emocional. Nadie le creyó, mostraron las pruebas. Le preguntaron si reconocía su firma. No supo qué decir ante tartamudeón. Y entonces, Mariana entró. En silencio encaminó hasta la cabecera de la mesa. Lo miró con la misma frialdad con que se mira a un extraño en la calle. Yo no voy a gritarte ni darte el espectáculo que querés. Solo vine a ver cómo se cae lo que ayudé a construir. Contigo y dentro él abrió la boca, pero no alcanzó a hablar, porque en ese momento uno de los miembros del board tiró el primer documento sobre la mesa. La demanda interna por manipulación de recursos. Luego vino otra y otra. En menos de una hora, Mauricio estaba fuera, expulsado, arruinado, expuesto. Lo sacaron escoltado. Mariana no se movió, solo se sentó en la silla que antes compartía con él, y por primera vez en semanas, respiró. El escándalo no tardó en salir a los medios. Mariana no necesitó filtrar nada. Bastó que alguien del consejo, indignado, soltara una sola pista, y los periodistas hicieron el resto. Titulares en todas las portadas: empresario acusado de forzar aborto a esposa embarazada. Triángulo de poder, traición y caída financiera. Cada noticia incluía una frase repetida: a la CEO no ofreció declaraciones. Y eso fue lo que más impactó en su silencio. Su dignidad intacta. Mientras él era perseguido por las cámaras, ella seguía caminando firme, sin desviar la mirada. No buscaba venganza. Ya la había ejecutado con elegancia. Mauricio, por su parte, perdió todo en cuestión de días. Accionistas retiraron inversiones. La familia Diel, la poca que quedaba, le dio la espalda. Amigos fingieron no conocerlo. Anne y la amante. Se llevó lo que pudo del dinero, cerró cuentas y lo bloqueó de todos lados. Lo dejó sin apoyo legal, sin respaldo, sin un centavo. Vivía en un hotel de paso, llamando a números que ya no contestaban. Mariana lo sabía, le llegaban informes, pero no sentía satisfacción. Solo una especie de justicia fría, como cuando uno ajusta cuentas con la vida. Sin emotion. Mariana convocó una última reunión privada con su círculo más leal a 3 mujeres ejecutivas que habían estado con ella desde el inicio, amigas, compañeras, confidentes. Les entregó documentos, poderes y una decisión que ninguna esperaban. A partir de hoy, ustedes lideran. Yo me retiro. El silencio fue inmediato. Una quiso protestar, pero Mariana levantó la mano. No es una huida, es un cierre en ya cumplí mi parte. Dejó sobre la mesa una carpeta con la cesión de acciones. No pidió nada a cambio. Solo un favor: no me busquen. Si alguna vez me necesitan, sabrán cómo encontrarme. Y con eso, se levantó, dio la vuelta y salió de la sala. Esa fue la última vez que la vieron con el viejo traje de poder. Afuera, en el baño del piso ejecutivo, se encerró en el cubículo más lejano, sacó una tijera de su bolso y, sin decir una palabra, empezó a cortar su cabello, mechón por mechón, lento, preciso, como si cada pedazo que caía al suelo fuera una cadena menos. Cuando terminó, se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio a la emperatriz, vio a Mariana, solo Mariana. Esa misma tarde, caminó por el centro con ropa que nadie asociaría a una mujer de su perfil: blusa blanca sencilla, pantalón fluido de tela suave, sandalias planas, nada de tacones, joyas o maquillaje. Su cabello, ahora corto, caía desordenado, libre. No buscaba verse poderosa, buscaba sentir que podía respirar. Compró un café en un local cualquiera, saludó a la cajera con una sonrisa leve y se sentó sola en una mesa junto a la ventana. Observaba a la gente pasar, como si fuera la primera vez que veía al mundo sin filtro. A nadie la reconocía. Nadie la miraba con miedo ni admiración, y eso la alivió. Durante años había vivido como símbolo, como estampa. Ahora era solo una mujer más. While Auguste de regreso a casa, no tomó el camino habitual. Caminó por calles secundarias, tocó flores en los jardines de otros. Saludó a un perro callejero. Llegó con los pies adoloridos,
pero con el alma un poco menos pesada. Abrió la puerta de su hogar, ese que ya no sentía suyo, y se detuvo frente al espejo de la entrada. Ya no se evitó, se miró de frente, tocó su vientre vacío con suavidad, no lloró, solo cerró los ojos unos segundos y luego siguió. Con el paso de las semanas, Mariana se volvió casi invisible. Vendió la casa. Compró un departamento modesto en las afueras, sin lujo, pero con luz natural. Pocas cosas, todo funcional. Regaló ropa, donó muebles, rompió fotos. No por odio, sino por necesidad. El pasado tenía demasiado peso. Necesitaba espacio para moverse. Aceptó una invitación para dar una charla en una universidad. El poder sin alma no sirve de nada, dijo en una frase que resonó fuerte. Se convirtió en mentora de jóvenes emprendedoras. No daba entrevistas, no aceptaba cámaras, solo encuentros privados, uno a uno. Nadie sabía del escándalo. Nadie la llamaba la CEO caída. Para ellas era solo Mariana, la mujer que escuchaba sin juzgar, que daba consejos certeros, y luego desaparecía. En la soledad de su nuevo hogar, no hablaba mucho pero escribía. Llenaba cuadernos con frases sueltas, pensamientos, rabias que aún sangraban. No había perdón, ni olvido, pero había paz. Y a veces, solo a veces, sonreía sin darse cuenta. Un domingo cualquiera, mientras limpiaba una estantería, encontró una caja pequeña que no recordaba haber guardado. La abrió con cautela. Dentro estaban dos cosas: una ecografía impresa y una cadena rota con un dije diminuto. Mariana se quedó quieta, con la respiración suspendida. Tocó la imagen con la punta de los dedos, como si pudiera sentir aún el latido que alguna vez estuvo ahí. Se sentó en el suelo, abrazando la caja contra el pecho. No lloró fuerte. Solo dejó que algunas lágrimas cayeran en silencio, sin dramatismo. Era un llanto viejo, contenido, que no buscaba consuelo ni atención. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, con la caja a su lado, mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensó en todo lo que había perdido, en lo que nunca iba a recuperar, pero también en lo que había construido con esos escombros. No una nueva versión de sí misma, sino una más verdadera, sin necesidad de títulos ni máscaras. Solo ella, humana, herida, viva. El lunes siguiente, recibió una llamada inesperada. No contestó. El número apareció en la pantalla con un nombre que no había visto en meses: a Mauricio. Lo dejó sonar. Una vez, dos, tres, hasta que paró. Minutos después, llegó un mensaje de voz. Lo escuchó con los dientes apretados. Su voz sonaba distinta, rota, suplicante. Mariana. No sé por dónde empezar. Necesito verte, necesito hablar. Estoy destruido. Cometí errores, lo sé, pero por favor, solo escúchame. Mariana cerró los ojos. Respiró hondo. No respondió, no por orgullo, sino por sanidad. Ya no tenía espacio en su vida para fantasmas, ni siquiera para los que lloran. Guardó el celular en un cajón, apagado. Luego fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió a escribir. Porque así era ahora. Las palabras eran su escudo y el silencio, su victoria. Los días siguientes llegaron más intentos. Llamadas, correos, mensajes escritos con torpeza. Mauricio insistía, a veces con tono culpable, otras con amenazas disfrazadas de súplica. No puedes ignorarme así. Estoy enfermo. Necesito ayuda. ¿De verdad te da igual verme así? Mariana no contestó ninguno, pero los escuchaba. Uno tras otro, sin emoción. Los ponía mientras limpiaba la casa, como si fueran ruido de fondo. Ya no le provocaban rabia ni tristeza, solo una especie de distancia emocional tan grande que ni él lograba atravesarla. Y fue ahí cuando lo entendió. No era indiferencia, era superación. Mauricio ya no tenía poder. Lo que le había hecho dolía, sí, lo marcaría siempre, pero ya no gobernaba sus pensamientos. Era parte de un pasado cerrado con llave. Un capítulo que, aunque bruto, ya había sido leído, releído y finalmente terminado. Mariana salió al jardín una mañana, con una taza de café en la mano, y respiró profundo. No pensó en nada, no planeó, solo estuvo ahí presente
y ese simple gesto fue una victoria. Hasta que un día, sin aviso, apareció. No llamó, no escribió antes. Simplemente fue hasta las oficinas centrales, donde sabía que Mariana solía reunirse con las nuevas socias del proyecto. Preguntó por ella, insistió. Lo miraban con desdén, con ese rechazo que se reserva a los que se sabe que ya no tienen lugar. Aún así, alguien, sin querer, dejó pasar la información. Ella viene los viernes en la tarde y entonces esperó. Mariana lo vio apenas bajó del auto, flaco, desarreglado, con el traje arrugado y una carpeta en la mano. No say mu. Caminó derecho hacia él, sin evitarlo. Lo tenía que enfrentar. No por él, por ella, por el cierre que merecía. Al estar frente a frente, él abrió la boca. Solo escúchame, por favor. La voz le temblaba. No vengo a justificarme, sé que no puedo, pero necesito que me veas. Que sepas que me duele, Mariana. Ella no dijo nada. Él lo observó, y en esos segundos lo vio por lo que era Ann, un hombre pequeño, débil, que pensó que podía destruirla, y que ahora, simplemente, ya no tenía lugar en su mundo. Mauricio buscaba palabras, gestos, algo que la hiciera retroceder. Pero Mariana no se inmutaba. Sostenía la mirada con calma, sin odio, sin pena. Él sacó papeles de la carpeta. Intentó mostrárselos. Estoy en terapia. He perdido todo, Mariana. Ella me dejó. No tengo a nadie. Pensé que tal vez tú podrías. Se le quebró la voz a Mariana. Dio un paso atrás. No soy tu salvación, dijo sin levantar el tono. Mauricio parpadeó, como si no entendiera. Te juro que ya no soy el mismo. Lo que hicimos, lo que pasó, fue por miedo a maybe entre dos mundos. Y ella lo interrumpió. Fuiste cruel, planeaste todo, firmaste por mí, me mataste sin tocarme. El silencio se hizo denso. Mauricio bajó la mirada. La carpeta temblaba entre sus manos. Perdón, murmuró. Tarde, dijo ella, y lo más duro no fue la palabra, sino la forma en que la dijo Sorina. Definitiva, como una sentencia que ya no podía apelarse. Él quiso acercarse, pero Mariana levantó una mano. No más. Lo que tengas que decir, díselo a tu conciencia. Yo ya no soy parte de tu historia. Se giró y empezó a caminar de regreso. Mauricio no la siguió, se quedó parado ahí, como una estatua quebrada. Mariana no miró atrás. Subió al ascensor con pasos lentos, sin apuro. Al llegar a la oficina, se sentó en su silla habitual. No dijo nada. A nadie preguntó. Sobre su escritorio había una carta con su nombre. La Aubrey. Era la confirmación de su jubilación anticipada, solicitada semanas atrás. Firmó sin pestañear. Cerró la carpeta, la guardó en el cajón y se levantó. Nadie la detuvo. Cruzó los pasillos por última vez. Bajó en el ascensor sola. Al llegar a la planta baja, salió por la puerta principal con una sensación que nunca antes había sentido. Ligereza. No por venganza ni por victoria. Era algo más íntimo. Más real. Como si, después de todo, hubiera logrado salvar lo único que realmente importaba a sí misma. Afuera, el sol no brillaba, pero ellas sí ya en casa. Se preparó un café, ese ritual sencillo que había convertido en su refugio diario. Encendió la radio, dejó que una canción antigua llenara el ambiente, apoyó la taza en la mesa del jardín y se sentó sin prisa. Observó las hojas moverse con el viento, las nubes lentas cruzando el cielo. Respiró hondo. No había ansiedad ni expectativa. Solo ese presente tranquilo que tanto le costó conquistar. No pensaba en el futuro ni en el pasado. Solo en ese instante. El teléfono vibró sobre la mesa. Una última notificación a mensaje eliminado. Ni siquiera abrió la conversación. Lo tomó, lo apagó y lo guardó en el cajón de siempre. Porque ya no tenía nada que decir, ni que escuchar. Había aprendido que el verdadero cierre no necesita testigos, ni drama. A veces solo se da en silencio en cuaro y en esa quietud. Mariana florecía. Aquel día fue especial por algo más. Al terminar su café, miró su mano. Donde antes llevaba un anillo de oro, solo quedaba la piel lisa, libre, sin marcas. Lo había sacado semanas atrás, pero era la primera vez que lo notaba con total conciencia. Sonrió, no con euforia
ni con tristeza. Una sonrisa leve, firme, de esas que nacen desde lo más hondo del alma. Luego se puso de pie, caminó descalza sobre la tierra húmeda del jardín y se detuvo frente a una maceta vacía. Agachó el cuerpo, metió las manos en la tierra y sembró una semilla. No sabía si iba a florecer pronto, no importaba. El gesto era suficiente, porque esa tierra era suya. Y ese futuro también. Se limpió las manos, se estiró el cuello con calma, y al entrar de nuevo a la casa, cerró la puerta sin mirar atrás. La rutina de Mariana se volvió otra. No dependía de agendas, reuniones ni decisiones millonarias. Se levantaba temprano, regaba sus plantas, leía libros prestados de la biblioteca local. A veces salía a caminar sin rumbo, otras simplemente se sentaba en un banco del parque a observar la vida. Gente que pasaba sin saber quién era ella, ni lo que había vivido. A eso le daba paz. Ser invisible, ser libre. Un día, una joven la reconoció. Se acercó con timidez. ¿Usted es? Mariana la miró, sonrió con suavidad y respondió, ya no. La muchacha se disculpó, avergonzada, pero Mariana le tocó el brazo. No te preocupes. Fui muchas cosas. Hoy solo quiero ser yo. Y siguió caminando. Esa fue la última vez que alguien mencionó su pasado en voz alta. Desde entonces, su nombre dejó de ser un eco de poder y pasó a ser simplemente una presencia discreta, serena, imposible de ignorar para quien la mirara de verdad. Empezó a escribir. No memorias, no venganza, solo historias. Cuentos breves que hablaban de mujeres que se caían y se levantaban sin aplausos. Mujeres comunes, con silencios largos, dolores escondidos y gestos pequeños que cambiaban todo. No firmaba con su nombre real. Usaba un seudónimo. Mandaba los textos a blogs femeninos, a revistas independientes. Algunas editoras empezaron a notar la fuerza en sus palabras. ¿Quién es esta mujer que escribe como si conociera cada herida nuestra?, preguntaban. Pero ella no respondía no buscaba fama. Solo compartía lo que había aprendido, que la fortaleza no grita, no se muestra. Se vive, se siente. Y a veces se escribe con tinta firme, con cicatrices abiertas que ya no duelen igual, porque dejaron de sangrar y empezaron a sanar. Una tarde de otoño, mientras corregía uno de sus textos frente al ventanal sonó el timbre, Mariana no esperaba a nadie. Caminó hasta la puerta con cautela. Al abrir, se encontró con una mujer de unos 30 años, nerviosa, con una carpeta en las manos. Disculpe, ¿usted? No me conoce. Me dijeron que aquí podría encontrar a la autora de cartas desde el silencio. Mariana no respondió de inmediato. La mujer bajó la mirada, como si hubiera cometido una falta. Lo siento, no quise molestar solo. Necesitaba agradecerle. Su texto me salvó. Mariana la invitó a pasar, preparó bien, escuchó. La joven contó su historia, un matrimonio tóxico, un aborto forzado, el abandono. Mariana no la interrumpió, solo asentía con los ojos húmedos, no por pena, sino por conexión. Cuando la joven terminó, Mariana le entregó un sobre. Dentro, un manuscrito inédito. Es para ti, para que sigas, para que no calles. No hubo más palabras. La mujer se fue con el corazón más liviano y Mariana, con la certeza de que cada cicatriz tenía ahora un propósito. Ese encuentro le dejó una semilla nueva en el pecho. No la de dólar, sino la de propósito. Empezó a recibir cartas, correos, mensajes, mujeres que se sentían vistas por esas palabras que ella escribía sin nombres ni rostros. Algunas le contaban sus historias, otras solo agradecían. Mariana nunca respondía con consejo, solo con textos nuevos. Cada una de sus publicaciones se convertía en un eco de esas voces calladas. Se había transformado en un canal, no en una figura. Y eso la reconectaba con algo que había perdido en el sentido. Ya no era CEO, ya no era esposa, ya no era víctima. Era una mujer en reconstrucción, una pieza que, aunque rota, había aprendido a ser bella desde las grietas, porque no era necesario ser perfecta. Solo real, solo libre. Solo ella. Una mañana, encontró en su buzón un sobre sin remitente. Dentro, una foto vieja ella y Mauricio, sonrientes en una gala, con trajes elegantes y miradas que ya no existían. Detrás, una nota escrita a mano. Lo siento.
De verdad, no era una amenaza. No era manipulación, solo eso. Una disculpa solitaria, desubicada, tardía. Mariana la miró por unos segundos. Luego fue a la cocina, encendió una vela y quemó la foto sobre el lavaplatos. La ceniza se deshizo en segundos. No poor rank, poor limpy, porque ya no necesitaba sostener recuerdos que no tenían valor. Esa versión de ella que sonreía al lado de un hombre vacío ya no vivía más. Era otra Anne más completa, más fuerte, más auténtica. Esa tarde se regaló una caminata sin destino. Pasó por un mercado, compró flores sin motivo y se sentó a mirar niños jugar en una plaza. No pensó en nada, solo disfrutó. Y eso, para una mujer como ella, era el triunfo más grande en estar en paz con su propia soledad. Días después, recibió una invitación de una editorial. Querían conocerla. Habían leído su serie de textos y querían hacer un libro. Mariana dudó, no por miedo, sino por reserva. No quería fama, solo respeto. Anne aceptó reunirse. Puso condiciones claras, nada de entrevistas, ni fotos, ni eventos, solo palabra, solo la historia. La editora, una mujer mayor, de voz suave, la miró a los ojos y dijo: a lo que usted escribe no necesita imagen, ya es fuerza pura. Por primera vez, Mariana sintió que alguien entendía. Firmó el contrato con calma, sin euforia. Cuando salió del edificio, el cielo estaba nublado. Poronolovia caminó sin apuro. Se detuvo frente a una vitrina y se miró de refilón. Ya no se evitaba, ya no se escondía, y en ese reflejo borroso vio a una mujer que no necesitaba ser admirada, solo creída, y ya lo era. El libro se publicó 6 meses después, bajo el título Todo lo que callamos. No tenía su nombre, solo el seudónimo. Aún así, empezó a circular con fuerza, en redes, en cafés literarios, en grupos de mujeres que se pasaban páginas subrayadas como si fueran mapas para salir del dolor. Mariana observaba desde lejos. Nunca dio una entrevista, nunca asistió a una firma, pero el eco de sus palabras llegaba igual. Un día, en una tienda de barrio, escuchó a 2 mujeres hablar del libro. ¿Te das cuenta? Es como si hablara de nosotras, de todas nosotras. Mariana sonrió sin que la notaran. No dijo nada. Salió con sus compras, sin querer revelar su identidad, porque entendía que su historia ya no era solo suya. Era parte de algo más grande, de ese tejido invisible que une a mujeres rotas que siguen de pie, que aman, caen, lloran, pero no se rinden. Y ella era una de ellas, ni más fuerte, ni más débil, solo real. Esa noche volvió a su jardín, encendió una pequeña luz, se envolvió en una manta y abrió un nuevo cuaderno. No tenía título, solo una página en blanco. Mariana apoyó el bolígrafo y dejó que la mano fluyera. No escribió sobre Mauricio ni sobre la traición, ni siquiera sobre el aborto forzado. Escribió sobre la libertad, sobre cómo renacer sin hacer ruido, cómo sostenerse sin manos ajenas, cómo cerrar puertas sin necesidad de portazos. Y ahí, en esas líneas suaves, se dio cuenta de algo. No necesitaba más giros dramáticos. Su vida ya no era una novela, era un espacio abierto, un campo fértil, donde, por fin, ella decidía qué plantar y qué no permitir nunca más, porque a veces sobrevivir no es suficiente. Hay que aprender a vivir on quest, aunque duela, aunque tome años. Una tarde de primavera, mientras organizaba su estante de libros, Mariana encontró una libreta vieja. Era de su época como CEO, llena de notas rápidas, esquemas de reuniones, cifras, ideas de expansión. La hojeó sin emoción. Cada página era un eco de una versión suya que ya no reconocía del todo. No renegaba de lo que fue, pero tampoco lo extrañaba. Había algo en esa ambición constante que ahora le parecía ajeno. Se detuvo en una hoja marcada con una estrella, un plan para una fundación que nunca llegó a ejecutar. Read the Muggers Invisibles, decía el título. Mariana cerró el cuaderno despacio. Se quedó sentada un largo rato, mirando por la ventana. No por nostalgia, por impulso, por posibilidad. Esa noche encendió la computadora y escribió un correo corto, directo, a una de sus ex socias. Tengo una idea. No para mí, para todas.
Y sin darse cuenta, había vuelto a construir, pero desde otro lugar, desde otra piel. Ya no era poder lo que buscaba, era reparación. Anne, en menos de 2 semanas, ya tenía respuesta. Reuniones pequeñas, en salas modestas, con mujeres que conocían la caída y el silencio, mujeres que, como ella, habían sido anuladas, ignoradas, despojadas. Mariana no hablaba mucho, observaba, escuchaba, apuntaba, dejaba que las otras contaran. Ella guiaba con gestos, con preguntas justas, con esa capacidad suya de leer entre líneas. Read the Mudgers Invisibles nació sin ruido, sin publicidad, pero crecía con fuerza. Talleres, asesorías, apoyo legal, redes de protección, mujeres ayudando a mujeres, sin caridad, con respeto. Mariana no era la cara visible, ni quería serlo. Prefería estar atrás, tejiendo vínculos, empujando desde la sombra y en ese anonimato. Encontró algo más valioso que la gloria en sentido. Porque ahora, cada paso tenía dirección y cada cicatriz. Funcionan con el paso de los meses, la red empezó a crecer más allá de lo esperado. Llegaban cartas de pueblos pequeños, barrios humildes, incluso otros países. Historias distintas, dolores parecidos, mujeres agradecidas. No por soluciones mágicas, sino por haber sido escuchadas. Mariana leía todo a Ney. A veces lloraba, a veces solo respiraba profundo y seguía. No respondía con promesas, respondía con estructura, con recursos, con hechos. A muchas ni siquiera las conocía, pero todas sabían que detrás de esa red había alguien que entendía sin necesidad de explicaciones largas. Alguien que no preguntaba, ¿por qué no te fuiste antes?, sino, ¿qué necesitas para empezar ahora? Y esa diferencia lo cambiaba todo. Mariana había dejado de construir imperios financieros. Ahora construía refugios de dignidad. Y cada mujer que se levantaba gracias a ese sostén invisible era, en el fondo, un pedazo suyo rescatado. Un día cualquiera recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente. Solo decían a la mujer que me mostró que no estoy sola. Era una historia breve. Una mujer mayor de casi 60 que había sido callada toda la vida, controlada, anulada, traicionada, hasta que leyó un fragmento de cartas desde el silencio en una revista local. Me vi en esas palabras, decía, y decidí que, si usted pudo, yo también. Mariana apretó el papel contra el pecho. No necesitó más. Esa sola frase justificaba cada lágrima, cada noche en vela, cada fragmento roto, porque al final, su historia no era para que la recordaran a ella, era para que otras no se olvidaran de sí mismas. Cerró los ojos, apoyada en la silla del jardín, y por un instante sintió algo parecido a plenitud, a no euforia, no alegría exagerada, solo eso, paz. Y para ella era más que suficiente. En uno de esos fines de semana largos donde el mundo parece detenerse, Mariana recibió una visita inesperada. Era una antigua colega de la empresa, Clara, que había sido su asistente por años, y luego ascendida a ejecutiva bajo su ala. Venía con un gesto indeciso, un poco de nostalgia en los ojos y una botella de vino barato entre las manos. ¿No sabía si seguirías odiando las visitas improvisadas?, dijo, sonriendo. Mariana le abrió la puerta sin palabras. Se sentaron en el jardín, como en los viejos tiempos, pero sin la presión de agendas ni decisiones importantes. Solo dos mujeres que habían compartido un mundo de trajes y estrategias. Ahora, hablándose como dos sobrevivientes. Clara confesó que al principio no entendía por qué Mariana se había retirado tan de golpe. Pensé que te habías rendido, dijo. Mariana no respondió de inmediato. Solo la miró, no me rendía, me salvé, y ese silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación larga. Clara se quedó esa noche. Hablaron hasta tarde, sin filtros. De lo que habían sido, de lo que no volverían a ser, de hombres mediocres, de lealtades verdaderas, de cicatrices que ya no dolían al tocar. I'll despedirs. Clara la dijo, nunca te lo dije, pero aprendí a ser fuerte viéndote. Mariana solo asintió. No necesitaba responder. En esos días, muchas cosas volvían a ella. No el dolor, no el pasado, sino la certeza de que, aunque el camino había sido brutal, había valido cada paso en cada ruptura.
porque todo la había llevado ahí, a ese punto donde podía recibir a alguien, escuchar, compartir y luego quedarse en silencio sin sentir vacío. Ya no tenía que probar nada, ni a otros ni a sí misma. La vida no le debía explicaciones. Y ella ya no le debía disculpas a nadie. Una noche cualquiera, mientras organizaba sus papeles viejos, Mariana encontró el dossier original, aquel que había preparado para destruir a Mauricio. Aún estaba intacto, con las carpetas negras, las copias numeradas, los documentos impresos. Lo sostuvo entre las manos, con una mezcla extraña de respeto y repulsión. No por Elan, por lo que representaba, fue su arma, su escudo, su grito cuando nadie la oía. Lo hojeó por última vez, revisó cada página sin titubeos. No le temblaban las manos, no se le nublaba la vista. Ya no dolía a no como antes. Guardó todo en una caja de cartón. La cerró con cinta y la llevó al ático. No la tiró a no por apego, sino por justicia. Era parte de su historia, sí, pero ya no era parte de su vida. La caja quedó ahí, entre otras tantas que hablaban de una mujer que existió, que sufrió, que luchó y que se reinventó. Al bajar las escaleras, Mariana sintió una liviandad nueva, como si hubiera soltado otro peso invisible que la acompañaba sin permiso. Esa noche, decidió no escribir. Apagó la computadora, cerró el cuaderno y simplemente se recostó en el sofá. Encendió una vela, puso música instrumental y se dejó llevar. No necesitaba más palabras por ahora. Su cuerpo hablaba inquietud. Sus ojos decían más que cualquier frase. Miró su casa sencilla, limpia, con plantas creciendo en cada rincón. Miró su reflejo en la ventana, deformado por la luz tenue. No se reconocía como la ex-CEO ni como la esposa traicionada. Solo veía a Mariana Ani por primera vez. Eso le bastaba. Nadie le pedía fuerza, nadie le exigía perfección. No era ejemplo, ni mártir, ni heroína. Era una mujer que había sobrevivido al infierno sin perderse del todo. Una mujer que ahora sabía que estar viva no era poco. Era todo. Con la llegada del invierno, Mariana retomó una rutina nueva. Caminatas al amanecer. No porque necesitara orden, sino porque su cuerpo pedía movimiento. Salía con abrigo grueso, bufanda tejida a mano y un termo de café que preparaba con ritual casi sagrado. Caminaba por el barrio, saludaba a los panaderos, a la señora del puesto de flores, a un perro que siempre la acompañaba a unos metros. En esos paseos no pensaba en nada concreto, dejaba que su mente divagara. A veces recordaba al bebé que no fue, no con dolor puro, sino con una ternura amarga. Un amor que existía sin haber llegado, y eso la acompañaba, como un susurro suave, sin estruendo. Cada paso era un rezo silencioso, no religioso en persona, era su forma de agradecer que seguía ahí, de pie, entera dentro de su nueva versión. Nadie lo veía, pero ella sabía, no se trataba de volver a ser quien fue, sino de ser quien nunca había podido ser antes. Una mañana, durante una de esas caminatas, vio un cartel pegado en una pared en taller de escritura terapéutica para mujeres cupos limitados. Sonrió no porque necesitara ayuda, sino porque sintió que era momento de estar entre otras, no como guía, como igual. Se inscribió sin pensarlo. El primer día entró a una sala modesta con sillas plásticas y olor a café. Había unas 10 mujeres, distintas ideas, distintas historias. Mariana no dijo quién era. Solo escuchó. Compartieron textos, miradas, silencios. Cuando le tocó el turno, leyó un fragmento suyo, uno antiguo, donde hablaba del cuerpo como territorio. Al terminar, nadie aplaudió, pero una mujer al fondo lloró en silencio. A Mariana no se acercó, no la abrazó, solo la miró. Y esa mirada limpia, firme, fue más que suficiente, porque había cosas que no necesitaban explicación. Solo presencia, solo verdad. El taller se volvió un espacio sagrado. Mariana no faltaba ninguna sesión, no porque necesitara aprender algo nuevo, sino porque allí sentía que todo tenía sentido. Escuchar otras voces, otras heridas, la conectaba con esa parte suya que seguía viva, sensible, abierta. Cada semana compartían textos. Algunas lloraban, otras se enojaban, muchas se callaban, pero todas estaban ahí,
reconstruyéndose a su manera. Mariana escribía poco en clase. Prefería anotar frases sueltas, imágenes, palabras que otras decían sin darse cuenta del peso que cargaban. Una tarde, la coordinadora del grupo se acercó y le dijo: «Ann, tienes algo que calma, incluso cuando no hablas». Mariana sonrió, bajó la mirada y respondió: «Ann, es que ya grité demasiado». No era una frase decorativa. Ella había gritado con su cuerpo, con su historia, con cada paso que la llevó a ese lugar. Y ahora, en ese círculo de mujeres reales, el silencio era su mejor voz. Fue en una de esas clases donde Mariana, por impulso, llevó una carta que nunca había leído en voz alta. No era nueva. La había escrito en los días posteriores al aborto forzado. Nunca la había enviado era para su hijo. La había guardado en una caja, con miedo, con rabia, con pudor. Pero esa tarde algo la empujó a leerla. La sacó del bolso, la desdobló con manos que no temblaban y empezó: «No llegaste a respirar, pero yo sentí tu vida como si gritaras dentro de mí». La sala entera se quedó en silencio. No hubo suspiros, ni interrupciones, solo escucha. Mariana leyó cada palabra con una voz firme, sin dramatismo. Al terminar, no buscó consuelo, solo dobló la hoja, la guardó en su bolso y dijo: «Ann ya está, y ese ya está». No fue un cierre cualquiera, fue una forma de sellar lo imposible, de abrazar lo que nunca existió, pero siempre le perteneció. Esa noche, de regreso en casa, Mariana se sentó en su sillón favorito con una copa de vino. No era una celebración ni una rutina. Era un momento, un instante íntimo que se había ganado a fuerza de sobrevivir. Sacó la carta del bolso y la volvió a leer, esta vez en silencio, solo para sí. Luego fue a la cocina, encendió una vela y con una respiración larga, quemó la carta sobre un plato de cerámica. Las cenizas volaron lentas, como si el aire supiera que aquello no era solo papel, era memoria, era duelo, era amor. Mariana observó el fuego hasta que se apagó. Luego se levantó, tiró las cenizas al jardín y volvió a entrar. No lloró, no suspiró, solo cerró la puerta con suavidad, porque no siempre el llanto sana. A veces es el acto de cerrar lo que libera, y ella, con ese gesto mínimo, acababa de liberarse de algo que la acompañó durante mucho tiempo, no al bebé, sino al dolor de no haber podido protegerlo. En los días que siguieron, retomó sus actividades con una liviandad distinta. Las caminatas, los textos, el trabajo con la red, las reuniones con las mujeres. Todo parecía más claro, más conectado. Incluso su cuerpo se sentía más ligero, como si hubiera soltado un peso que no sabía que seguía cargando. Una tarde, una de las mujeres del taller se le acercó y le dijo: «Ann, gracias por mostrarnos que se puede volver a empezar sin destruirse en el camino». Mariana sonrió, pero no respondió, porque entendía que cada una tenía su propio trayecto, su propio infierno. Ella no era ejemplo, era testimonio. No de perfección, sino de posibilidad. Esa noche escribió en su cuaderno una sola frase: «Ann, estoy completa, aún con mis vacíos». Y la dejó ahí, sin tachar, sin corregir, porque había cosas que no necesitaban ser mejoradas, solo aceptadas. Pasado un tiempo, una de las coordinadoras de la red le propuso a Mariana hacer un encuentro más grande, abierto, donde otras mujeres pudieran compartir sus historias públicamente. Al principio, dudó, no por miedo al público, sino por respeto a la intimidad de cada una. Pero la idea fue tomando forma entre todas. No sería un evento de espectáculo ni testimonio doloroso. Sería una jornada de palabras y silencio de presencia. Mariana aceptó, pero puso una condición: «Ann, yo no hablaré. Estaré, pero sin micrófono». La propuesta fue respetada. El día del encuentro, la sala estaba llena. Mujeres de todas las edades, algunas con pañuelos, otras con cicatrices visibles, muchas con la voz temblorosa. Mariana se sentó en la primera fila, con una libreta en el regazo y las manos entrelazadas. Escuchó a Miro, Ann sintió, no necesitaba intervenir. Su presencia era suficiente. Era como si su sola existencia allí validara el dolor de todas, y eso era más poderoso que cualquier discurso.
Al final del evento, una joven se le acercó a no hablaba, solo la miró con los ojos húmedos. Mariana la abrazó, sin palabras. Un abrazo largo, firme, que no pedía explicaciones. Después, caminó sola hacia su casa. El aire era fresco, las calles tranquilas. Sentía el cuerpo cansado pero en paz. Al llegar se quitó los zapatos, dejó el bolso en el sillón y fue directo a su escritorio. Abrió un nuevo cuaderno, limpio, sin marcas. Escribió la fecha. Luego escribió en hoy, no dolió recordar. Cerró el cuaderno y sonrió, porque entendía que no siempre se trataba de vencer el pasado, ni de olvidarlo. A veces, lo más grande era poder convivir con él sin que te aplaste. Y esa noche, entre el silencio y el aroma tenue de lavanda, Mariana se sintió liviana sin adornos, sin armaduras, tan solo ella. Y eso, por fin, le parecía suficiente. Los días siguieron con ritmo suave. Mariana ya no necesitaba urgencias, ni grandes decisiones. Su vida se había convertido en una sucesión de pequeños actos que sostenían su equilibrio. Una taza de té caliente, una caminata sin apuro, una conversación con alguna mujer de la red. Nada espectacular, to-do essential. La paz no venía de momentos grandes, sino de gestos mínimos. Había aprendido a detectar cuando algo la sacudía y a darle espacio sin permitir que la arrastrara. Una mañana, frente al espejo, se sorprendió peinándose sin prisa, tocando su cabello corto como si fuera un símbolo de libertad no depordida. Por primera vez, se gustó sin esfuerzo, sin maquillaje, sin aprobación externa, no porque quisiera parecerse a nadie, sino porque por fin se reconocía. Y en ese reflejo tranquilo, sin adornos, entendió que ya no se debía nada a nadie. Esa tarde, revisando sus correos, encontró uno inesperado. Era del editor que había publicado su libro. Le ofrecía escribir una segunda parte. Las lectoras preguntan si hay más, decía. Mariana leyó el mensaje sin prisa. Lo cerró. No respondió, no por rechazo, sino porque sabía que si lo hacía, debía venir de un lugar auténtico. No por expectativa, no por presión. Esa noche, en lugar de abrir la computadora, abrió su ventana. Miró el cielo estrellado, respiró hondo y se dijo en voz baja todo a su tiempo. Ya no era la mujer que reaccionaba, era la que elegía. Y eso, en su mundo, era poder real. No LDN. No el de la sala de juntas, sino el que se siente en el pecho cuando sabes que nada ni nadie puede empujarte a lugares donde ya no querés volver. Porque aprendiste porque sanaste, porque ahora sabes decir no. Semanas después, volvió a escribir. No por contrato, no por demanda, simplemente porque una madrugada no pudo dormir. Se levantó, preparó té y se sentó frente al teclado. Las palabras salieron solas. No como antes. No desde el dolor, salieron desde la calma, desde la comprensión. El texto no tenía título. Era solo un flujo de pensamiento que hablaba de cómo se vive después del fin, después del quiebre, de la humillación, del vacío. Hablaba de cómo el cuerpo aprende a moverse sin miedo, de cómo el corazón se rehace sin darse cuenta, de cómo la mente deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a decir ¿ahora qué? Al terminar, no lo leyó. Lo guardó en una carpeta nueva en Renacimientos. Y ese nombre no fue casualidad, porque Mariana ya no escribía para cerrar heridas. Escribía para recordar que podía florecer a una y otra vez, incluso cuando el suelo parecía seco, incluso cuando nadie lo esperaba. Una tarde, recibió una carta impresa. Era del hospital donde ocurrió todo, un formulario automatizado de actualización de datos. Mariana lo leyó con calma. Luego lo rompió en pedazos pequeños y los arrojó al cesto. No con rabia, con claridad. Ese lugar ya no tenía poder sobre ella. Ya no era una escena congelada en su memoria. Era solo un sitio más, en un mapa que ya no dolía. Cerró la ventana del comedor, encendió una vela y puso música baja. Era viernes. El aroma del jazmín se colaba por las rendijas de la casa. Se sirvió una copa de vino. Se sentó en su sillón y, por impulso, abrió una caja donde guardaba recuerdos sueltos. Una foto, un botón, un recibo doblado. No lloró, no los tocó con drama. Solo lost me. Y luego,
Uno a uno, los fue dejando en una bolsa para donar, porque ya no necesitaba sostener nada de eso. Lo importante ya vivía en ella, y lo demás podía irse. Con el pasar del tiempo, Mariana dejó de marcar los días. No contaba aniversarios, ni hace un año, ni cuando pasó aquello. Ya no necesitaba anclas al pasado. Vivía cada jornada como una página nueva. No sin historia, pero libre de repeticiones. En su jardín, las flores crecían sin esfuerzo, como reflejo de lo que ella había construido en silencio. Un día, una vecina le pidió ayuda para armar un taller comunitario. Mariana aceptó sin pensar no como experta, como alguien que entendía el valor de crear espacios donde otras pudieran florecer también. El taller fue sencillo, mujeres compartiendo recetas, historias, costuras, risas suaves. Nada formal, todo real. Mariana no lideraba a Ann solo. Estaba Ann, acompañaba a Ann, y eso bastaba. Era como si, después de tanto ruido, su misión ahora fuera sostener, sin protagonismo, sin títulos, solo con presencia. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, una ráfaga de viento tumbó un cuaderno que tenía sobre la mesa. Cayó abierto en una página donde, semanas atrás, había escrito algo que no recordaba. Leyó en voz alta sin darse cuenta y me destruyeron, pero no me borraron. Ann se quedó quieta, no por el impacto de la frase, sino por su verdad. La releyó, luego la repitió en voz baja, como si quisiera probar que aún le pertenecía y ella le pertenecía. Era su verdad, Ann, su resumen, su himno sin música. Guardó el cuaderno, terminó de tender la ropa, y al entrar, dejó la puerta del patio abierta, porque el aire fresco le recordaba que ahora podía elegir. No tenía que encerrarse, no tenía que protegerse de todo. Podía vivir, sin miedo. Y ese era su mayo triunfo. El otoño llegó con suavidad, y con él una tranquilidad distinta. Mariana no temía al frío. Le gustaba envolverse en sus mantas, preparar sopaos lentos, leer al lado de la estufa. Su hogar se volvió un refugio sin jaulas. Las visitas eran pocas, elegidas. Nada entraba sin permiso, ni personas, ni ideas, ni recuerdos. Cada rincón de la casa reflejaba su nueva vida funcional, cálida, simple. Un día, una joven de la red tocó su puerta. No venía por ayuda. Venía a devolver un libro prestado. Mariana la hizo pasar. Tomaron café, hablaron poco. Antisti Ers. La joven le dijo: a veces pienso que usted ya lo tiene todo resuelto. Mariana la miró con una ternura honesta y respondió: a nadie lo tiene todo resuelto. Pero hay días donde una siente que ya no necesita respuestas. La muchacha sonrió, asintió en silencio y se fue. Mariana cerró la puerta y se quedó de pie unos segundos, recordando que durante años todo lo que había querido era simplemente eso, en un día sin preguntas. Esa noche se acostó temprano. El silencio era total. No se oía ni el tic del reloj. Miró al techo durante largo rato, pensando en nada concreto. Y sin embargo, sintiendo tanto. La vida, en su forma más cruda y más hermosa, era eso, a no tener certezas, pero caminar igual. Cerró los ojos y pensó en todo lo que había sido. CEO, esposa, madre, por segundos, sobreviviente. Pero ya no cargaba con esos títulos. Ahora era solo Mariana, la mujer que supo caerse sin romperse del todo, que supo vengarse sin ensuciarse, que supo sanar sin necesitar permiso. Se quedó dormida con una leve sonrisa en los labios. No por felicidad ruidosa, sino por esa paz que solo se siente cuando, por fin, una deja de necesitar demostrar que está bien, y simplemente lo está. Una mañana gris, de esas que invitan al recogimiento, Mariana recibió un sobre pequeño, sin remitente. Dentro, un único objeto, el anillo de compromiso que había perdido hacía años. No venía con nota, no. Tenía contexto. Solo el anillo. Mariana lo sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia ajena. Ann lo miró largo rato, no con rabia, con neutralidad, como quien observa algo que alguna vez tuvo significado y ya no lo tiene. Luego, sin pensarlo demasiado, caminó hasta la cocina, tomó una copa de vidrio, la llenó de agua
y dejó caer el anillo dentro. El sonido fue leve. Cerró la copa con un pañuelo encima, la guardó en una repisa alta y no volvió a tocarla. No por drama, por símbolo, porque esa parte de su vida ya estaba bajo agua, conservada. Sí ahí, pero sin aire, sin voz. Sin peso. Y así, Mariana selló, con un gesto silencioso, el capítulo más oscuro de su historia. Al día siguiente, volvió a su jardín. Las plantas necesitaban poco cuidado. Ya sabían crecer solas. Mariana se agachó, quitó hojas secas, tocó la tierra con respeto. En una esquina había un brote nuevo, una flor que no recordaba haber sembrado. Sonrió. La vida tenía formas extrañas de recordarle que, incluso cuando no lo planeas, algo puede nacer, algo puede florecer. Se sentó en el banco de piedra, respiró hondo y pensó en todo lo que había soltado a personas, a lugares, a pieles antiguas, y entendió que no había sido pérdida, había sido limpieza, un vaciado necesario para poder llenarse de verdad. Porque al final, la paz no llega cuando todo está perfecto, llega cuando todo tiene sentido, aunque duela. Y ahí, en ese jardín silencioso, Mariana se sabía completa. No porque todo estuviera bien, sino porque ella ya no estaba rota. Pasaron semanas sin sobresaltos. Mariana mantenía sus días simples, sin más pretensión que estar en paz. Un día, mientras organizaba su escritorio, encontró el viejo carnet de la empresa, con su foto y el título CEO Ejecutiva General. Lo miró con cierta ternura, como si observara a una hermana Mayo Ere que ya no veía hace años. No lo rompió, tampoco lo guardó. Lo dejó sobre la mesa y lo cubrió con un papel en blanco, no por rechazo, sino porque ya no lo necesitaba. Su identidad no estaba en cargos ni en oficinas, ni en nombres impresos. Estaba en cada decisión que había tomado desde que tocó fondo, en cada no dicho a tiempo, en cada silencio protegido, en cada gesto de amor propio que eligió sostener. Mariana era ahora una mujer sin etiquetas, solo ella puran crudan, y por eso, poderosa. Aquella noche, mientras escribía en su cuaderno habitual, llegó la última llamada. El número no tenía nombre, solo apareció en la pantalla, insistente. Mariana lo miró sin tocarlo. Dejó que sonara, como tantas veces antes. Pero esta vez no sintió ni curiosidad ni rabia. Solo, cuando dejó de sonar, escribió una frase en su cuaderno: Ansi vuelve, que sea para ver lo que perdió, no para intentar recuperarlo. Luego cerró el cuaderno, apagó el celular y fue a prepararse un café. Mientras el agua hervía, se asomó a la ventana y vio el cielo despejado, a ni una nube, y en ese silencio absoluto, supo que lo que tenía era más que suficiente, porque lo había construido sola desde el abismo. Hasta ahí, hasta la paz. La última vez que alguien le preguntó por Mauricio fue durante un almuerzo informal. Una mujer nueva en el grupo, sin saber la historia, mencionó su nombre por casualidad. Mariana no se sobresaltó. Bebió un sorbo de su jugo. Esperó a que la conversación siguiera y solo dijo: Ann, no tengo nada que decir de quien ya no forma parte de mi vida. Y nadie insistió. No hubo incomodidad, solo un silencio breve, como un respeto tácito. Después de eso, nunca más se mencionó, porque quienes la rodeaban sabían que lo importante no era lo que había superado, era en lo que se había convertido. Mariana caminaba por la vida con una calma que no era pasividad. Era elección, ya no buscaba validación. No necesitaba que la entendieran, solo quería estar bien y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Una tarde, mientras limpiaba su jardín, un niño que pasaba en bicicleta la saludó con entusiasmo. «Hola, señora escritora», gritó desde la vereda a Mariana Río. No sabía quién le había contado Ann, tampoco importaba. Levantó la mano y respondió con naturalidad: «Hola, campeón». Fue solo un instante, pero sintió algo cálido en el pecho. La palabra escritora ya no le pesaba. La había ganado sin buscarla. Sin marketing, sin aplausos. Solo escribiendo desde su verdad. Ese día, al volver a casa, abrió un nuevo archivo en su computadora. Título provisional: Después del abismo. No sabía si lo publicaría.
No sabía si lo terminaría, pero lo empezó, porque escribir era su manera de seguir respirando, de dejar huellas sin necesidad de caminar sobre fuego otra vez, porque ahora, por fin, caminaba sobre tierra firme. El sol de la tarde se colaba por las cortinas, pintando la casa de tonos cálidos y suaves. Mariana se sentó en su rincón favorito con una taza de café entre las manos. Miró a su alrededor en los libros desordenados, las plantas verdes, el cuaderno abierto con frases sueltas y el aire tranquilo que llenaba todo. No había música. No había ruido, solo el sonido de su propia respiración, acompasada, consciente. Se recostó levemente, cerró los ojos y dejó que el silencio la envolvieran. Ya no esperaba nada, no ansiaba nada, solo estaba, presente y serena, consciente de todo lo que había caminado para llegar ahí. En su interior no había más odio, ni rencor, ni cuentas pendientes, solo la certeza de haber hecho lo necesario, de haberse elegido ser o de haberse salvado. Y eso, en su mundo, era el final perfecto, no por justicia divina, no por redención, por decision. Y entonces, mientras el café perdía calor sobre la mesa, Mariana abrió lentamente los ojos, miró su mano sin anillo, estiró los dedos con calma y, en un gesto simple pero lleno de poder, volvió a cerrar la puerta de su casa. Esta vez, por dentro, se sentó en el sillón, respiró profundo y tomó un sorbo de su café ya tibio. No hizo falta más. No había público, no había testigos, no había aplausos, solo ella. Y en ese momento, con el sol bajando y el aire tranquilo rozándole la piel, se sintió libre de verdad. No porque todo hubiera salido bien, no porque la vida le hubiera devuelto algo, sino porque a pesar de todo, había aprendido a caminar sin temblar, a recordar sin dolor, vivir sin miedo. Y ahí, con la mirada fija en ese jardín que había renacido como ella, Mariana sonrió con una calma desconocida y por fin pudo respirar.